Maranata, compañero, paz de Cristo. Continuemos entonces con los temas, con el tema que veníamos, el video acerca de la venida del Señor. 4 de noviembre del 2023 eso es hoy. Hace 8 días estuvimos hablando de esto, de la venida del Señor. De la venida del Señor, la vez pasada tocamos dos temas. Son el asunto del rapto secreto o arrebato secreto, que no se lee en la Biblia. ¿De dónde sale eso? Y de que cuando habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 2 de que nadie lo engañe con esa idea de que el día del Señor está cerca, o como dicen otras versiones, que el día del Señor ya pasó, ya vino, que no le engañen con ese asunto. Algunos predicadores en este segundo asunto me dicen que el día del Señor no es la venida del Señor, que es una cosa muy distinta. Yo quiero que terminemos por el momento en esas dos partes, porque tocamos mucho una parte muy principal que es la primera resurrección. ¿Cuándo sucederá la primera resurrección? Y lo leíamos, lo que leímos, que medio tocamos en Apocalipsis, que la primera resurrección es en la venida de Cristo. Y solamente hay dos resurrecciones, primera y segunda. Bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá potestad sobre estos. Entonces, eh, son esos tres temas, pero los dos principales, para que continuemos ahí con en la misma cadena, en la misma cadencia. El día del Señor es otra cosa distinta a la venida del Señor. ¿Y de dónde sale ese asunto del arrebato secreto? Porque como le digo, compañero, vea mi hermano, uno tiene que hacerse preguntas. ¿Yo en qué estoy poniendo mi fe? ¿En qué creo yo? ¿Por qué creo lo que creo? El predicador, ¿qué me está diciendo? Eber Cardeño, ¿qué está hablando Eber Cardeño? Vamos a mirar qué está hablando este tipo. Vamos a mirar en la escritura. Todos los videos que tengo ahí en la página, en YouTube. Miremos a ver, este tipo, ¿qué está diciendo aquí? Vamos a leerlo en la escritura. Vamos a juzgarlo de acuerdo a la escritura. Esas preguntas debemos hacernos. Sentados en una banca, escuchando al presidente de la iglesia, sentados en una banca, escuchando a un hermanito sencillo en su predicación, o a cualquier persona. Hay que juzgar lo que él dice de acuerdo a la palabra. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ¿de dónde salen esas cosas? De arrebatos secretos. Esa teología o esa doctrina del dispensacionalismo, ¿de dónde salió eso? Que son 7 dispensaciones. 7 dispensaciones. Entonces nos dicen, son 7 dispensaciones. Pero no nos han dicho que las 7 dispensaciones que nosotros, los evangélicos cristianos, predicamos, surgen de las 3 primeras dispensaciones, que son la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. ¿Quién sacó eso? Bueno, eso son doctrinas que vienen de las iglesias trinitarias, porque hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí entonces sacan las otras 7 dispensaciones con base en esas 3 dispensaciones. Pero ¿de dónde sale todo eso? Vamos a ver si tocamos tan siquiera hoy el, el- el arrebato secreto que veníamos con ese tema. Y hasta dónde podemos alcanzar con el día del Señor. Si el día del Señor, que me habla Pablo en la Escritura, Pedro en la Escritura, es distinto a la venida del Señor. Usted me preguntaba, hermano Ever, usted, Cardeño, ¿usted qué lo motiva a hacer estos videos? Y yo le voy a contestar. Esta motivación mía viene desde el 2019. No, perdón, desde el 2020. Desde el 2020. Y surge, yo lo voy a leer, lo quiero leer por aquí, por aquí. Le voy a decir, Ezequiel 33. Un día cualquiera, leyendo la escritura, me encontré con este texto. Lo voy a leer. Ezequiel 33. Vino a mi palabra de Jehová, Yahweh, diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles,
Cuando yo trajere espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Vamos a movernos hasta aquí. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Vamos a poner 35 arriba. 33:5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. 33:7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. 33:8. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. 33:9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Yo le dije la vez pasada a mi compañero, ¿verdad? Mi hermano, con ese asunto de esa pandemia, con ese asunto de esas vacunas, yo nunca he estado de acuerdo con esa droga experimental, con esa farmaquía experimental. No, no soy antivacunas, ¿no? Que hay droga, hay medicina, hay farmaquía que ya ha tenido su correcto desarrollo científico de 5, de 10, de 20, de 30 años de, de ensayos, de pruebas. Pero cuando comenzó estos asuntos, de los que uno no puede nombrar mucho para que no lee los videos, el algoritmo de YouTube no los quite. El bicho que llaman por ahí. Cuando empezó todo esto, asuntos de estas drogas, y uno comienza a leer a los otros científicos, a los otros médicos que están en contra de todo lo que ha pasado y continúa pasando, porque esta pandemia no se ha acabado. Yo sentí algo por dentro que me decía, pero yo cómo me voy a quedar callado con respecto a estos asuntos. No, yo tengo que decirle a alguien que esto no es acorde, que esto no es normal, como tratar de despertar ciertas personas, ciertas gentes por ahí. Después de esas vacunas y todo esto, entramos al tema de la venida del Señor. Y después entramos en temas de casa de Israel y casa de Judá. De cómo el Señor tiene una esposa y siempre ha tenido una esposa y viene a buscar una esposa que ha tenido desde el Antiguo Testamento. Y la historia de esa esposa está en todos esos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, y toda esa historia de esa esposa está ahí, en todo ese Antiguo Testamento. En los profetas, en los escritos y en la Torá. Entonces, mi hermano, la trompeta, la vez pasada, cuando estuvimos hablando de los textos de la venida del Señor, hablamos de la trompeta. Si Pablo me dijo a mí, si Pablo me dijo a mí, en 1 Tesalonicenses 4:15, y me dice que hablando del arrebatamiento, arrebatados, hablando del arrebatamiento, míreme pues, hablando del arrebatamiento, Pablo me dice que es en la venida del Señor, hasta los que estemos ahí, hasta su venida. Y enseguida Pablo me dice a mí que me va a decir esto en palabras del Señor. Me va a decir lo que me está diciendo, lo está diciendo en palabras del Señor.
Entonces, esto me regresa a mí a las palabras del Señor, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y Apocalipsis, quinto evangelio. Este es el quinto evangelio, el Apocalipsis. Porque es dictado por Jesucristo. Y me está hablando del evangelio, del Mesías, de cómo es la redención de su pueblo, cómo es la unificación de su pueblo, cómo el pueblo es rescatado, cómo el pueblo viene a reinar, cómo la nueva Jerusalén desciende de los cielos aquí. Entonces, Pablo me dice a mí que me va a hablar en palabras del Señor. Cuando ya estuvimos hablando en Mateo 24 de las palabras del Señor, Mateo 24, y encontramos por ahí, Mateo 24, 25 en adelante. Dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Yo le quiero leer en esta otra Biblia. Esta es la Peshita. Peshita, le voy a leer en la Peshita, una versión más. En la vez pasada estuvimos tocando la 1865 y la 1960 que siempre tenemos. Lo voy a leer en la Peshita. Vean que se los he dicho con anticipación. Por eso si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en la habitación interior. Está en la habitación interior. Vamos a ponerlo amarillito. No lo crean, porque así como el relámpago surge del oriente y es visto hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Palabras del Señor. Pablo dijo, les voy a decir esto que les estoy diciendo en palabras del Señor. Estas son las palabras del Señor. Del único Señor que hay. No hay más, no hay dos señores, ni tres, ni cuatro. No, del único Señor que hay, del Rey de Reyes, Señor de Señores, del gran maestro, del rabí, del rabino, del único rabino que hay, del más grande, eso significa rabí, grande, del más grande, estas son las palabras del más grande que Pablo, más grande que Pedro, más grande que usted y más grande que yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro, y también Pablo está escribiendo lo mismo que escuchó del Señor, está relatando lo mismo. Estuvimos hablando, le voy a mostrar aquí de la palabra tamellón. Estuvimos hablando de la palabra tamellón. Dijimos que la palabra tamellón, ahí en la palabra en 24, 27, 25, 26, que las cámaras, la palabra cámaras en griego es tamellón, y estuvimos hablando de la palabra de tamellón, que dice, denota en primer lugar un aposento para guardar cosas, después cualquier aposento privado. Cámara secreta, vamos a ver si esto también se deja resaltar, cámara secreta también se deja resaltar. Eso significa la palabra tamellón, la palabra G5009 según la numeración Strong. Este es el diccionario Strong. Jesucristo me dice a mí, si te dijeren que vine en secreto, no lo creáis. No se deje convencer con ese cuento. Le quiero leer en la Peshita de nuevo. Le voy a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Pero le suplicamos, hermanos míos, acerca de la venida, va a hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy claro. Y respecto a nuestra reunión con Él. Primero su venida, luego nuestra reunión con Él. Que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos, ni se alarmen por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. No se dejen engañar con ese cuento de que el día del Señor ya llegó, que la venida del Señor ya pasó, que ya sucedió la primera resurrección y que ya empezó el milenio. No se dejen engañar con ese cuento. En las otras versiones, 1960, dice que el día del Señor está cerca. Como le digo, usted y yo hemos escuchado esas predicaciones cantidad de veces. Nos leen el versículo 2.
Hermano, no se deje mover. El día del Señor está cerca y comienzan a predicar de ahí. Puede venir esta noche, puede venir mañana, puede venir en el siguiente minuto. No, no. El Señor no vendrá esta noche. Hoy es 4 de noviembre, no vendrá mañana 5 de noviembre. No vendrá en diciembre. ¿Por qué? Porque el Señor me está diciendo, Pablo me está hablando en palabras del Señor, me está diciendo, nadie os engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El día del Señor, la venida del Señor, porque aquí está diciendo, aquí comienza hablando de la venida del Señor, y mire que está conectando el día del Señor con la venida del Señor exactamente en la misma interpretación. No está cambiando de discurso. Pablo aquí no está hablando, no está cambiando de tema. Pablo comenzó hablando de la venida del Señor. Y me está diciendo que el día del Señor es lo mismo que su venida. Aquí me está diciendo eso. Y enseguida me dice que el día, con ese cuento de que el día del Señor ya ha llegado, aquí ya lo pone de una manera más drástica, en esta versión, en la peshita. Nadie los engañe en ningún modo, porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que venga primero la desobediencia, la apostasía, y luego, ¿y qué? Y la manifestación del hombre de pecado. Ese hombre de pecado que viene a engañarnos con la marca, que nos ofrecerá la marca, lambano o lambanó, esa es la palabra recibir en Apocalipsis. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta allá. Esto es muy claro, esto es muy claro. ¿De dónde salen entonces esas doctrinas? Entonces que el Señor puede venir ahorita por la noche o que ya vino y que además me dicen a mí que viene en secreto. Yo me hice esas preguntas. Antes no teníamos la facilidad del internet, me tocaba ir a la biblioteca y eran muy complejos los libros. Ahora en internet usted pregunta al internet y averigua por varios textos. Por ejemplo, yo me encontré con uno aquí. Le escribí Rapto secreto de Scofield. Scofield, hay una Biblia de Scofield que es la que más habla del rapto secreto. Y me muestra esta página, Soli Deo Gloria. El rapto secreto, una historia secreta jesuita evangélica y fantástica. Búsquelo usted en internet, escriba rapto secreto. Dice, vamos a leerle un poquito, vamos a leerle un poquito aquí. La teoría del rapto secreto o arrebatamiento ha echado raíces en la iglesia evangélica a partir del siglo XVIII en adelante, expandiéndose en América en el siglo XIX. Eso viene de Europa, eso es lo que me está diciendo. Esta doctrina, que fue desconocida por la iglesia cristiana por más de 1700 años, ahora es parte de la escatología evangélica como si fuera una doctrina realmente contenida en las escrituras. Eso se dejará resaltar también. Bueno, no sé, no lo movamos porque de pronto se va a otro lado. Mire pues, mi hermano, esto no lo estoy inventando yo. Como le digo, simplemente es hacerse preguntas. Sin embargo, la gran mayoría de los que creen esta doctrina del rapto secreto o arrebatamiento secreto ignoran su origen y cómo entró a ser parte de la escatología evangélica. Pasos que se creen escatólogos y que vamos a traer el gran escatólogo para que nos predique. ¿De dónde sacó eso? Ese gran escatólogo. Mira, está. No existe, bueno, ahí está muy largo. Orígenes de la doctrina del rapto o arrebato secreto. La comisión jesuita. En el concilio de Trento, los jesuitas fueron comisionados por el Papa para desarrollar una nueva interpretación de la escritura que contrastaría la aplicación protestante de las profecías de la Biblia antigua en la Iglesia Católica Romana. Francisco de Rivera, 1537-1591. Ahí está la historia, no le voy a leer todo eso, le voy a leer este pedacito. Manuel de Lacunza, 1731-1801. Le voy a leer. Manuel de Lacunza fue un jesuita de Chile, escribió un manuscrito en español titulado La venida del Mesías en gloria y majestad, bajo el seudónimo de Juan Josafá Rabino Ben Ezra en 1791. Lacunza escribió bajo un nombre judío para ocultar el hecho de que él era católico, con el fin de dar a su obra una mejor aceptación en el protestantismo, su objetivo principal.
También era un defensor del futurismo. Lacunza deliberadamente trató de aliviar la presión sobre el papado al proponer que el anticristo estaba todavía lejos en el futuro. Su manuscrito fue publicado en Londres, España, México y París entre 1811 y 1826. 1826. La independencia de Colombia fue en 1800, entre 1810 y 1820. Eso no fue demasiado lejos. Eso es ahorita, eso es aquí reciente. Hay gente que luchó en la independencia de Colombia y apenas ni escuchaban esto. Y estamos hablando ahorita recién. Y sigue avanzando, lo va a leer aquí. Edward Leary, no, este no. Le voy a leer de este. John Nelson Darby, 1800 y 1882. Y el dispensacionalismo. Porque de una vez me va a hablar del dispensacionalismo. Con Darby. Présteme atención. Irwin y Darby, el anterior y este, eran contemporáneos, aunque asociados a diferentes movimientos espirituales. Otra serie de reuniones estaban en curso en este momento. Darby fue clérigo de una iglesia de Irlanda, después con los hermanos de Plymouth, y también promovido el futurismo, un rapto secreto. Darwin asistió a la serie de reuniones sobre la profecía bíblica que comenzó en 1830 en Powerscourt, Irlanda, y en estas conferencias Darby aparentemente aprendió acerca del rapto secreto o arrebatamiento secreto, como lo revela la visión de Margaret MacDonald, y promovida por Edward Irving, y pronto visitó a Margaret MacDonald en su casa en Port Glasgow, Escocia. Darby visitó posteriormente varias veces a los Estados Unidos entre 1859 y 1874. ¿De dónde viene nuestra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? De Estados Unidos, de Canadá. Antes de Larsen, antecitos de Larsen, esto empezó a coger fuerza en Canadá y en Estados Unidos. Visitó entre 1859 y 1874, donde se aceptó su teología futurista fácilmente. Sus escritos sobre temas bíblicos alcanzó un número de más de 30 volúmenes de 600 páginas cada uno. Desarrolló y organizó el futurismo en un sistema de enseñanzas proféticas llamada dispensacionalismo. Biógrafos de Darby se refieren a él como el padre del dispensacionalismo. De esas que hablan de la dispensación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la dispensación de la creación, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, que estamos sin la dispensación de la gracia. Esas dispensaciones, ¿de dónde salieron? Al igual que la teología del reemplazo que la estuvimos tratando en el primer video o en el segundo video que pusimos en esta página. ¿De dónde sale ese asunto de la teología del reemplazo? De que Israel es una cosa y que la iglesia es otra. De que el pueblo es una cosa y ser iglesia. Ser pueblo es una cosa y ser iglesia es otra. Eso nos predican. Por ahí está usted que me pregunta por el hermano Jimmy. El hermano Jimmy defiende eso y está bien. Él aprendió eso. Preguntemos de dónde lo aprendió el hermano Jimmy. Él en unos videos habla de las fuentes. Las fuentes son muy importantes. Las fuentes de donde uno se alimenta para dar estos temas son muy importantes. Nuestros predicadores, ¿de dónde se alimentan? ¿De dónde se alimentan para hablar de la teología del reemplazo, de que ser pueblo es una cosa, ser iglesia es otra? De que el Señor puede venir esta noche. Y además que en secreto, que no vienen las nubes con las nubes y que todo se le verá, como dice el maestro. Que no es como ese relámpago que sale de un lado del oriente y se muestra hasta el occidente, que no va a ser así. ¿De dónde se alimentan nuestros predicadores? ¿De qué fuente? Las fuentes son muy importantes, porque yo solamente debo ser un canal, y ojalá limpio, para que si tomo agua limpia, entonces yo siendo un canal, voy y doy, y esa agua limpia que tomo, voy y se la doy a los que quieren beber. Las fuentes son muy importantes. Los biógrafos de Darby se refieren a él como el padre del dispensacionalismo, y la joya de la corona en el reino del dispensacionalismo es, por supuesto, el rapto o arrebato secreto. Darby, llamado el padre del dispensacionalismo, fue el responsable de la amplia difusión
de los principios de la nueva doctrina pretribulacionaria alrededor de 1830 a través de su ministerio en el movimiento de los hermanos de Plymouth. La doctrina pronto se extendió a América y fue ampliamente popularizada por la Biblia de referencia Scofield. Hay una Biblia Scofield. La enseñanza del rapto secreto fue introducida en los Estados Unidos y Canadá en la década de 1860 y 1870, aunque hay algunos indicios de que pudo haber sido enseñado ya en la década de 1840. Darby visitó los Estados Unidos en 6 ocasiones. La nueva enseñanza se estaba extendiendo. Un predicador congregacionalista con el nombre de C.E. Scofield estuvo bajo la influencia de Darby y los hermanos de Plymouth. Y aquí empieza a hablar ya de Scofield. Y yo no lo voy a leer todo esto porque se nos alarga mucho el video. Búsquelo en internet. La facilidad del internet, de tener una biblioteca en línea. Facilidades. Esto hermano, me hace acordar de Daniel 12. Cuando le dicen a Daniel, sella esta profecía para el final de los tiempos. Hay profecía sellada para el final de los tiempos. La ciencia se aumentará. Esta ciencia que se ha aumentado nos ha traído una cantidad de descubrimientos. Descubrimientos no como cosas nuevas, sino como que yo puedo, como que me da herramientas a mí, para yo poder como esculcar de una manera más propia de dónde han salido tantas teologías, tantas doctrinas que he aprendido durante mi estancia, durante mi vida en esta iglesia donde he estado yo. Sea cual sea la congregación del que me escuche, sea cual sea el nombre que tenga, la Iglesia Pentecostal de Colombia, como soy yo, las iglesias trinitarias, o adventista, o cualquier iglesia protestante. ¿De dónde sale tanta cosa? Estas herramientas que me trae mi internet me sirven para eso. Por eso mi compañero, mi hermano, yo le he dicho, como le dije la vez pasada, yo me aferro a las palabras del maestro. Me aferro a esas palabras y no me voy a dejar mover de ahí. No me quiero dejar mover de ahí, de esa roca que es Cristo, de esa roca que es Yahweh. La roca que es Yahweh del Antiguo Testamento y la roca del Nuevo Testamento que es Yeshua, que es Jesús de Nazaret, el mismo. Esa roca es la única roca, no es una sola roca. No es que sean dos rocas, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo. Entonces hay una roca para el pueblo y hay otra roca para la iglesia. No. No hay sino una sola roca, un solo león, un solo rey, un solo Señor. Más, un solo Dios y Padre sobre todos. Yo me aferro de esas palabras de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Por si de pronto, como le dije la vez pasada, por si de pronto Pablo se equivocó. Porque yo no creo que Pablo se haya equivocado. Pero como a nosotros nos gusta malinterpretar a Pablo, malinterpretarlo, y preferimos tomar a un Pablo griego, como le dije yo la vez pasada. Preferimos a un Jesús de Nazaret griego. Entonces, ahí es donde vienen como las cosas que uno se pega, porque uno va leyendo la escritura y como que hay versículos que no se encajan, que se pegan. Porque como pueblo es una cosa, iglesia es otra, y que el Señor, y el rapto secreto, y el arresto secreto, y todo lo demás. Entonces hay una cantidad de versículos que no encajan perfectamente como debería ser la palabra del Señor. La palabra de Dios es perfecta, de un Dios perfecto, de un Dios que no cambia, del pasado al presente, al futuro es el mismo, porque Él no tiene tiempo, Él no está metido en esta dimensión nuestra de tiempo y espacio. Pero entonces como que la palabra de Él como que sí se cambia, como que los mandamientos de allá, como que las leyes de Él aquí atrás, como que para adelante como que sí las cambia. Por eso nos tenemos que meter con un Jesucristo griego, porque el Jesús judío, que dijo que no vino a quitar ni a invalidar la ley, hablando de la ley de Moisés del Sinaí, que no la vino a quitar, sino que vino a engordarla, a pleró, como dicen, pleró. Ese es el término. Cuando dice cumplir, es pleró.
vino a engordarla, a ensancharla, a engrandecerla, a fortalecerla. No, ese Jesús de que dice que los judíos y que es judío y que fue circuncidado al octavo día y que cumplió todos los mandamientos de la ley, porque si cumplen uno solo se vuelve pecador, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces ese Jesucristo que no guardó el sábado, preferimos a ese. Entonces las cosas como que se complican tanto. Entonces cuando se nos meten todas estas doctrinas, cuando ya a mí Pablo me venía advirtiendo que todas esas doctrinas que estaban por ahí, desde ese tiempo se están metiendo falsas doctrinas. Y entonces alguien me predican esto como una doctrina verdadera. A mí me predican esto como si fueran las doctrinas verdaderas. Cuando hay gente por ahí que quiere hablar de la senda antigua, que quiere hablar de hermano, dejemos de estar ignorando los mandamientos de Dios. No ignoremos más los mandamientos de Dios. Regresemos a su Torah, regresemos a la senda antigua. Volvamos al primer amor. Entonces estos hermanos que hablan de regresar al primer amor, entonces no, esos hermanos son los nuevos. Estos que están hablando de la senda antigua son los nuevos. Vuélvase al primer amor, le están diciendo a una esposa. Le están diciendo a una esposa que se regrese al primer amor. Jeremías 2:2, eso no estaba en el tema, pero hablando del primer amor. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Voy a resaltarlo de aquí mejor. Del amor de tu esposorio, cuando te casaste, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Regrésate a mí, regresa a tu primer amor. Hermanos, que el primer amor es cuando estábamos recién bautizados. Hermano, el primer amor de esa esposa infiel es este. Es cuando estaba haciendo pacto con su esposo en el monte Sinaí, casándose con la congregación, con la Cajal, con la Keilah, con la Eclesía, en el Éxodo, en Éxodo 20, ahí en el Sinaí. Cuando estaban en el primer amor. Regrésate a la obediencia de sus mandamientos, de su Torá, de su instrucción. Regrese a ese primer amor, a esta senda antigua. Mi hermano, entonces, rapto secreto. Si te dijeren, si te dijeren que vine en secreto, no lo creáis. Mateo 24. Mateo 24. Si te dijeren que está en los aposentos, que está en secreto. Voy a poner una pesita otra vez, que me gusta eso de las cámaras interiores. Al menos lo ponen cámara interior, no lo ponen como secreto, pero al menos dice habitación interior. Si te dijeren que vine en secreto, no lo creas. Vea, hermano, este texto me está diciendo a mí dos cosas principalmente. Ese texto me está diciendo a mí dos cosas principalmente. Me está diciendo, primero, que él no viene en secreto. ¿Por qué? Porque como así el relámpago, porque así como el relámpago que surge del oriente y es visto hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Él no viene en secreto, primero. Segundo, me está diciendo que cuando me digan que vino en secreto, no lo crean. Yo no sé, yo, Ever Cardeño, no sé hasta qué parte vayan a desaparecer gente en este planeta, con seguridad. No sé hasta qué parte digan en los noticieros, vea, desapareció gente, yo no sé dónde. Y nosotros todavía aquí. Y entonces los hermanos van a decir, ya vino el Señor y nos dejó. Eso lo digo yo. Porque hay un texto que dice, cuando Cristo venga a la tierra, ¿hallará fe sobre la tierra? Yo me preguntaba con referencia a ese texto, me decía,
Señor, ¿usted cómo no va a hallar fe en la tierra? Si yo lo estoy esperando, yo tengo esa fe. Y yo no estoy solo. Somos aquí en Segovia, somos cientos de personas esperándolo. Estábamos muchachos cuando eso. Somos cientos y en Colombia somos miles y en el mundo de ser millones. ¿Cómo no va a hallar fe el Señor cuando Él venga? Pero yo me hago esa pregunta. Si de pronto en los noticieros sacan y noticias de que arrebataron un poco de gente, o que desapareció una gente, yo no sé, o que vinieron unos ovnis y desaparecieron gente. Ya el Señor me advirtió que si me dijeren que vino en secreto no lo crean. Pero si de pronto desaparecen gente, de pronto, ¿yo qué voy a saber? A mí a veces me dicen que soy muy de conspiracionista. Es que usted es muy conspiracionista. Pero a pesar de ser tan conspiracionista, a veces se le escapan cosas a uno. Pero yo pensando en eso, me pregunto eso. ¿Dónde va a quedar la fe de aquellos que están esperando ser arrebatados en secreto? ¿Dónde va a quedar la fe de esas personas que están esperando desaparecer de este planeta? Antes de que las cosas se complicaran tanto como se han estado complicando. Antes de, de esa persecución tan tremenda, tan aguda que están haciendo sobre el cristiano, sobre los que predican de estas Biblias, sobre los que hablan de este asunto de Jesucristo. Aquí en Colombia no pasa nada, vaya para África, vaya para el Medio Oriente, vaya, pregúntele a ellos a ver si ya están sufriendo tribulación o no. Y están sufriendo gran tribulación. Si están siendo muertos o no, si están sufriendo hambres y persecuciones y escondiéndose como ratas, como perros, por ahí escondiéndose y predicando el evangelio al escondido. Pregúntele si no tienen tribulación y angustia a ellos. Ah, no, pero como nosotros estamos en el paraíso. Vea, esto es un paraíso, hermano. Y está oscureciendo. Vea, esto es hermoso. Un monte hermoso. Nosotros estamos en la gloria. ¿Y los demás qué? ¿Y los de África y Medio Oriente? ¿Esos qué? ¿Esos hermanos qué? Esos sí tienen que ser afligidos. Ellos sí tienen que pasar por tribulación. No, nosotros no. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros vamos entre algodoncitos, así llevados, así. Y solamente nos tenemos que preocupar por ir al culto, por dar ofrendas, diezmos, por de vez en cuando, de pronto, visitar a alguien. Y entonces de ahí algunos se justifican en esas obras que hacen, para que con eso alcanzamos el cielo. Ah, yo me salvo porque yo no soy tan malo. Entonces se justifican en sus obras y creen que se van a salvar por eso. Mi hermano, el Señor no viene en secreto. Tampoco viene ahorita en este noviembre, en este diciembre. Porque primero viene la desobediencia, la apostasía y la manifestación del hombre al pecado. Y Él va a tratar de engañar aún a los escogidos. Mateo 24. Léalo completo. Ya lo tratamos desde la vez pasada. El día del Señor. Aquí. El día del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. No sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos, ni se alarmen por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está, que el día de nuestro Señor ya ha llegado. Hermano, es que el día del Señor es una cosa y la venida es otra. Entonces yo le pregunto a sus hermanos, ¿sí? Vamos a preguntar, a ver. Va a preguntarle, por ejemplo, al mismo Pablo. El mismo Pablo. Voy a preguntárselo aquí. Voy a volverme un capítulo. Estaba en el capítulo 2. Voy a leerlo en el capítulo 1. Siempre debemos de dar, voy a leerlo desde aquí. Desde aquí. Para demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos de su reino, por el cual ustedes padecen. Y en verdad es justo ante Dios, voy a leerlo en 1960, para que nos dé más fácil. Porque nosotros leemos más en 1960. Entonces, eso es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Mire, es justo pagar delante de Dios con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Cuando el Señor
se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en ese día. Hermano, es que el Señor se lleva a la iglesia en secreto, 7 años antes de su venida. Se la lleva en secreto. Y luego Él viene con la iglesia. Ese es otro tema que está para seguir hablando en otro video. El Señor viene con su iglesia. No dicen que viene por la iglesia, no, dicen que viene con la iglesia. Pero es que la tiene que llevar 7 años antes. Se la tiene que llevar 7 años antes para venir con ella. Cuando viene a rescatar al pueblo. Porque pueblo es una cosa e iglesia es otra, dicen ellos. Yo no he leído eso, que el Señor venga con la iglesia. Yo he leído que viene con sus ejércitos, viene con sus santos. Y aquí me está diciendo muy claramente que el Señor viene desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tal y como dice en Mateo 24. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Todas las tribus se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Y Él enviará a sus ángeles a recoger de las 4 esquinas de la tierra a sus escogidos. Eso está diciendo aquí. En palabras del Señor, dice Pablo, que el Señor viene con sus santos ángeles en su venida a levantar su iglesia y a pagar con retribución el día de la ira del Señor. Claro que Él saca primero a la iglesia antes de la ira. Eso también dice. Aquí, por todas partes Pablo lo dice y en Apocalipsis lo dice. Por eso las trompetas son antes de las copas de la ira. Hermano, es que esas trompetas que habla Pablo, o que habla en Ezequiel, o que habla por toda la profecía bíblica, no son las mismas de Apocalipsis. Ah, haberse visto. Bueno, hermano, usted dígame cuáles son ustedes. Es como cuando me dicen a mí, no, cuando Jesucristo dice, si me amáis, en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces yo le pregunto, yo digo, son los mandamientos del Señor. No, pero no son los mismos de allá atrás, de Apocalipsis, de Éxodo 20. No son los mismos mandamientos, son otros mandamientos. Claro, porque Jesucristo vino a cambiarlos. Y cuando leemos en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo permanezco en los mandamientos de mi Padre. Obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces tampoco son los mismos mandamientos de la parte de atrás del libro, de su Torah, de su instrucción, no son los mismos. Entonces las trompetas tampoco son las mismas de Apocalipsis, porque no les conviene. Pero entonces las cosas tienen que ser a mi conveniencia o yo tengo que adaptarme, tengo que rogar al Señor que yo pueda soportar lo que Él tiene para mí. Que la tribulación que viene no es para condenación, sino para que yo me fortalezca. Yo le quería leer desde aquí. Segunda Tesalonicenses 1:10. Dice, en llama de fuego para retribución. Yo le quiero leer hasta el 10. Va, sigue. Los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día, mire que el día del Señor es en su venida. Sigue hablando del mismo tema. Y a vosotros, vale, desde el 7, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus santos ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hablando que el día del Señor es su venida. Eso lo dice 2 Tesalonicenses 1:10.
Segunda de Tesalonicenses, no, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Eso lo leímos la vez pasada. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día nos sorprenda. No estamos en tinieblas, mi compañero, mi hermano, mi hermana, para que ese día nos sorprenda. Nosotros tenemos la palabra. Y como ya estamos empezando a obedecer sus mandamientos, como ya estamos empezando a obedecer su instrucción, hemos entendido que las fiestas de Yahweh, las fiestas de Jehová, las fiestas de Jesús de Nazaret, las fiestas de Yeshua, que están desde Levítico 23 o 27, ya me escapa el capítulo. Cuando Pablo me dice aquí que acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes, hermanos, ya no tienen necesidad de que les escriba, porque ellos ya saben, pero nosotros en este tiempo no sabemos, porque como no nos gusta el Antiguo Testamento, no nos gusta mucho ese asunto del sábado y de las fiestas de Yahweh, no nos gusta mucho. Entonces no entendemos a qué fiesta se refiere, a cuáles 8 fiestas o 7 se refieren, porque el sábado semanal es una fiesta más, sería la octava o la 0. Pero Pesaj, no sabemos qué pasa con Pascua, no sabemos qué pasa con panes sin levadura, no sabemos qué pasa con el día de primicias, no sabemos qué pasa con Pentecostés o Shavuot, qué pasó ahí realmente. No, nos cuentan la historia a la mitad. No sabemos qué pasa con la fiesta de trompetas, con la fiesta de Yom Kippurim o Yom Kippur. No sabemos qué pasa con Sukkot. No sabemos qué es eso. Pero estas otras personas que están regresando al primer amor, a la senda antigua, entonces están leyendo esos temas. La iglesia de Tesalonicenses ya sabía esto. Por eso Pablo les dijo, ustedes ya no tienen necesidad de que les escriba. Ya hablamos de estos temas. Ustedes están encaminados. Van bien. Sigan así. Ustedes ya tienen la luz. No tienen necesidad. Entonces ustedes, el día no los va a sorprender. En la venida el Señor no los sorprende a ustedes. Tranquilos. Eso está diciendo Pablo ahí. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:12. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Está hablando de un día, aquel día. Él va a seguir hablando. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Sigue. Sino que cuando estuve en Roma me buscó solitariamente y yo, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pablo está hablando de aquel día. ¿Cuál día será? Vamos a ver. 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina no les gusta. Les gusta estas doctrinas que se han traído por ahí de Roma y una cantidad de filosofías y huecas sutilezas. Pero la sana doctrina del Antiguo Testamento, de las Escrituras, no les gusta. Y eso está hablando desde hace 2000 años. Ahora, en estos tiempos, con mayor razón,
se mete en cuentos y es que no, que en la iglesia no tiene que esperar la venida. No, hermano, no espere la venida, espere el arrebatamiento. Pero no, primero no es la venida del Señor. Pablo no está diciendo, Jesucristo no está diciendo que primero es su venida y luego es el arrebatamiento. A haberse visto, pues, torzamos la escritura. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad, de la verdad. Su palabra es la verdad. Su mandamiento, su ley es la verdad. Salmos 119. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso sí les gusta. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Bendito su nombre. Todos los que aman su venida. Hermano, espere el arrebatamiento. Espere el arrebatamiento, espérelo. No espere la venida, no la espere. Hermano, no se deje engañar por maestros llevados de sus propias concupiscencias. Lo está diciendo Pablo. Yo solamente le estoy leyendo. No vayan a decir que es que Eber Cardeño está persiguiendo pastores, que está persiguiendo predicadores, está persiguiendo... Yo no estoy persiguiendo a nadie. Le estoy siendo trompeta. Le leo. Si a usted le gusta que le lean, yo le leo la palabra. No voy a hacer nada más. No soy teólogo, no soy lingüista, nada de eso. Lo que haya hecho de universidad no tiene que ver con temas bíblicos. Yo solo ruego al Señor que me ayude a leer. Señor, úngenos con tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Santo Espíritu, de tu palabra, de tu dabar, en hebreo palabra, de tus mandamientos, de tu instrucción. Llénanos. Apártanos, Señor, por tu justicia. Por tu justicia, Señor, ayúdame a obedecerte. Estoy cansado ya de tanta filosofía hueca, sutileza por ahí que nos han predicado tantos años. No, Señor, ayúdeme a regresar a su Torah, a su instrucción. No hay más palabra que tu palabra. Segunda Timoteo 4 es muy claro. Clarísimo está, mi compañero, mi hermano, mi hermana. Eso está súper claro. Filipenses, Hebreos 10. Hebreos 10, 25. Voy a leer solamente el 25 porque ya nos está alargando un video, ya vamos para una hora. Hebreos 10, 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Aquí está hablando con los hebreos, a propósito, hablando de hebreos. Está hablando con los hebreos. Los hebreos se reúnen ¿qué día? ¿Qué día se reúnen los hebreos? Bueno, hermano, los hebreos le está hablando. Pablo supuestamente le está hablando aquí. No se sabe quién es el escritor de Hebreos. Pero le está hablando a los hebreos y les está diciendo, no dejen de congregarse el día que ustedes siempre se congregan. El día que Jesucristo tenía como costumbre ir. El día que Pablo tenía como costumbre ir, como Pedro, todos los hermanos de la iglesia que nosotros llamamos iglesia primitiva. Esos hermanos tenían la costumbre de ir a reunirse en algún lugar, un día en especial. Hermano, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y ya sabemos, Pablo, o aquí también el escritor, de qué día se refiere. Filipenses 1.6. Filipenses 1.6. Doy gracias a Dios, desde el pelo a leer. Caramba, se me escapa aquí de nuevo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, que estamos en un camino, que vivimos en sombra, en oscuridad. Vea, ya llegó la sombra, ya se oscureció. Nosotros que estamos en oscuridad, que estamos llegando a la luz, que estamos viviendo en sombra, hasta que aquel día sea perfecto, hasta el día de su venida. Pablo me está diciendo, le está escribiendo a los filipenses, a mí, como segoviano, como antioqueño, como colombiano, me está diciendo, hermano, esté persuadido de esto, que el que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta ese día. Usted está en oscuridad, está en sombra, por eso todo esto es sombra de lo que va a venir. Por eso nadie te juzgue ni por comida, ni bebida, ni por días de reposo. Por esas fiestas de Jehová, de Jehová o de Yahweh, por esas fiestas de Jesucristo, nadie lo juzgue porque usted está regresando. Porque todo esto es sombra de lo que viene, del futuro, de lo que ha de venir. Usted siga instruyéndose, porque usted tiene que ir creciendo como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Hasta el día de la venida de Jesucristo. Eso me está diciendo a mí Pablo en Filipenses. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Efesios 4:30. Vale, rápidamente, hermano, porque ya nos cogió el tiempo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. El día de la redención. Yo fui sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Segunda de Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesucristo. Estamos hablando de que la venida de Cristo no es otra cosa distinta al día de Cristo. Segunda de Corintios 1:14. Según Primera de Corintios 1:8. El cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El cual también nos confirmará, futuro, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Le quiero leer aquí, compañero, antes de saltar, yo creo que no alcanzamos a llegar a Apocalipsis. ¿A cuánto tocamos algo de Apocalipsis? Vamos a ver si nos da formita. Segunda de Pedro 3. Voy a agarrar un poquito esta ventana. Aquí. Segunda de Pedro, capítulo 3. Lo voy a leer completo. Voy a leer completo Segunda de Pedro, capítulo 3. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Miren, mi hermano. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Otra vez de nuevo me está hablando de gente que hay por ahí predicando cosas raras, que se salen de la escritura y que tienen que coger la escritura y voltear cosas para poder acomodar ellos, cuando la palabra no se trata de eso.
Eso se trata de que yo tengo que acomodarme a la palabra, no la palabra a mí. Y diciendo, ¿dónde está la promesa a su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y de las aguas subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio. Hay un día del juicio. Y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso está desde la parte de atrás del libro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya lo leímos con Pablo en nuestros Tesalonicenses. El Señor viene como ladrón en la noche, pero no para los que están en la luz, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, vamos hasta aquí arriba, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Yo no sé qué van a hacer esos que dicen que la ley ya pasó. Y en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la Nueva Jerusalén durante el milenio, está muy claro que se va a guardar la Torá, la ley se va a guardar, porque el profeta dice que de Sión, de Jerusalén, de la Jerusalén de Dios, de Jehová, de Yahweh, de Jesucristo, va a salir la ley. De ahí va a salir la ley a todo el mundo. No sé cómo van a hacer. No les gusta y no quieren empezar a aprender cómo. Entonces cuando lleguen allá, si es que llegan allá, si es que llegamos allá, ¿cómo vamos a hacer? No sé. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esas tribulaciones y aflicciones por las cuales vamos a pasar nosotros no son para condenación. Aquí está la paciencia de los santos, dice Apocalipsis. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son dos cosas muy hermosas. Paciencia, bien, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta allá. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16, 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Pablo ya venía hablando de esto, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Otras escrituras, y esto está con E mayúscula. Pedro no está hablando del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo están en el Nuevo Testamento y ya las están torciendo. Y Pedro me está diciendo, tuercen las escrituras del Antiguo Testamento, lo tuercen para su propia perdición. Para su propia perdición la tuercen. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso lo dijo Pedro.
Yo solamente le estoy leyendo a mi compañero, mi hermano, mi hermana. Hablando de conocimientos, o seas 4, 6 o 16. 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dame, hermano. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Pedro está hablando también de sacerdotes, de linaje escogido, de pueblo. Ustedes que antes no eran pueblo, ahora han venido a ser iglesia. Como si iglesia fuera una cosa aparte del pueblo. No. Pedro dice, ustedes que antes no eran pueblo, ahora han venido a ser parte del pueblo. Sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, ciudadanía, Efesios 2:12, ciudadanía de Israel. Ustedes ahora han venido a pertenecer. Ustedes no tienen oportunidad, ahora vino la gracia. Estamos bajo la gracia, hermano, no se salga de ahí. Déjese añadir a su pueblo. Déjese meter debajo de la misma carpa, debajo del mismo tabernáculo, debajo de la eclesía, debajo de la cajal, de la Keilah. Déjese meter ahí porque si no se va a perder. Pero por falta de conocimiento, la falta de conocimiento destruye, lo hace destruir a uno. Y como desechamos el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira que pongo delante de ti, Padre Santo. El Señor nos dice, mire que pongo delante de usted el camino de la vida y el camino de la muerte. Estoy poniendo delante de usted el camino de la bendición y el camino de la maldición. La ley está puesta para 3 cosas. La Torá, la ley, la instrucción de Jehová, para mostrarme que es pecado. Eso me lo dice Pablo. Para bendecirme cuando obedezco. Y para maldecirme si desobedezco. Eso dice Deuteronomios, eso dice Pablo en Romanos, eso dice Pablo en Gálatas. Yo no me puedo salir de esas 3 cosas con respecto a la Torá, a la instrucción de Jehová, a la ley. La ley es para yo saber qué es pecado, qué es lo que es pecado. Ahora, si usted quiere hacer pecado, pues hágale, no hay problema. Pero el Señor nos pide que nos retiremos de ahí. Y me dice que también si obedezco sus mandamientos tendré bendición, pero si desobedezco sus mandamientos tendré maldición. Eso lo hemos leído cantidad de veces ya, pero leámoslo de nuevo. Por si pronto una persona que no ha visto estos videos, ve este. Yo le insto a que se regrese a los anteriores. Bendiciones por la obediencia. Acontecerá. Le voy a leer aquí, Deuteronomios 28. Bendiciones por la obediencia. Deuteronomio 28, capítulo 1, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Y me empieza a hablar de bendiciones, 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 bendiciones. Hermosas bendiciones que a todos nos gustan mucho. Consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y le empieza a describir cuáles maldiciones, hasta que llega al capítulo 29 y sigue hablando de lo mismo, del pacto. Y llega usted al 30 y le sigue hablando lo mismo. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. Mire que aquí me pone la bendición en un lado, que yo ya sé que es la obediencia a los mandamientos. Y la maldición me la ponen en la otra parte, lo voy a marcar aquí con este color. Cuando vinieran esas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios.
y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, a esa gente que está en el pecado, cautivos del pecado, y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido, porque estamos dispersos por todas las naciones y el Señor nos está recogiendo de todas las naciones. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, aunque estuvieran en Segovia, en La Po, en el Churú, en la vereda más interna, en yo no sé dónde, Cañaveral, yo no sé, pueden las veredas más internas, aunque tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que eran tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que tus padres y circuncidará tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor volver a abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, esto no es difícil. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Eso está muy claro, eso está súper claro. Los mandamientos del Señor no son gravosos ni están lejos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, para que recibamos esas bendiciones, ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra. El Señor Jesús de Nazaret ya la trajo. Él es la palabra. Tomémosla, obedezcamos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Está cerca, está en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para que entréis en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Voy a terminar con esta frase y se la voy a mostrar aquí adelantico. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida, Él es vida. Esto lo dijo Jesús de Nazaret. Yo soy el camino, la verdad, la vida. El Señor Jehová, Yahweh es vida, es nuestra vida. La prolongación de nuestros días a fin de que habitemos sobre la tierra que juró el Señor a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Si usted quiere, si yo quiero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, este es el compromiso. Este es el pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto que hay. Y este es el pacto que se renueva. Este pacto, a través de Abraham para adelante, los de la descendencia de Abraham, porque ya no hay más judío ni gentil, por cuanto hemos creído en Yeshua, en el Jesús de Nazaret, ya no hay más judío, no hay más gentil, ya somos descendientes, ya somos hijos, linaje, semilla,
somos de su sangre, por fe, pero somos de su sangre. Tenemos que tomar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Para dónde nos vamos a ir si no hay solo hay un solo Dios, un solo Señor? No hay más. No hay más, no hay más. Padre Santo, bendito tu nombre, Señor. Mateo. ¿Dónde está Mateo? Ya se me perdió esta Mateo. Mateo 7. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que os piden? El Señor nos da la ley, su instrucción, sus mandamientos como maldición. Como hay gente por ahí que diciendo que la ley es una maldición y que Jesús de Nazaret vino a quitar. Si ustedes que son hombres saben dar buenas dádivas a sus hijos, yo les tengo reglas a mis hijos. Vea, el hijo mío, por Dios muchacho, le digo yo, no esté más tarde de las 9 de la noche en la calle. ¿Para qué está más tarde de las 9 de la noche en la calle? La idea mía es molestarle la vida y agobiarle. La idea de ese mandamiento de no estar más tarde de las 9 de la noche en la calle es guardar su vida. Es guardar su vida. Él podrá tomarlo de otra manera, porque yo entiendo que él es un muchacho, porque yo también pasé por ahí. A mí mi papá me hacía entrar a las 7. Un día me dijo, bueno, lo voy a dejar entrar a las 8. Y eso fue un logro impresionante, a las 8 de la noche, uy. Porque es que a las 7 de la noche apenas estaba bueno el juego en la calle. Estábamos ahí jugando, uno jugaba en la calle, Jamie, y jugaba ese ponchado, y bueno, y estaba uno en pleno juego ahí, cuando es que vea para adentro, que ya son las 7 de la noche. Me lo movieron a las 8, eso fue una alegría impresionante. Y yo entiendo a mi hijo cuando se complica, pero yo no le tengo ese mandamiento al hijo mío para maldición, es para bendición. Y si él desobedece esos mandamientos, le puede pasar algo malo. Si yo que soy hombre y soy malo, doy buenas dádivas a mis hijos, ahora mi Padre eterno me va a dar maldiciones. Hombre, por Dios, póngase serio, hombre. Como dicen por ahí, sea serio, hombre, sea serio. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. El que quiera venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz cada día y sígame. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que vienen con grandes sermones y elocuencias y con interpretaciones de la ley, no sé qué cosas por allá. Y no le gustan las palabras de Jesús de Nazaret. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ojo con eso, hermano. Así que por sus frutos los conoceréis. Muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro mis obras por la fe. Muestro por la obediencia a sus mandamientos cómo nos va a ir, cómo nos está yendo. No todo el que me dice, Señor, Señor, aquí quiero terminar. Aquí quiero terminar. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. Y esto es lo que usted y yo estamos buscando, mi hermano, mi hermana. No todo el que me llame, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre,
Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre. Porque a veces nos quedamos solo con el nombre y ya nos llenamos la boca. El nombre, que sobre todo nombre, tenemos la revelación del nombre. Muy importante tener el nombre. Claro que sí. Y ser bautizados en su nombre. Aleluya. Qué bienaventuranza. Pero cuando llegue ese día, y Él nos declarará, por más que hubiéramos hecho milagros en su nombre y bautizados en su nombre, porque dice que con solo ser bautizados en su nombre ya somos salvos. Cuando lleguemos a ese día, Él nos declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es posible que nos diga así. Es posible que nos llegue a decir, hacedores de maldad. Y esto sí sería lo más triste que nos pudiera suceder. Después de tanta satisfacción y de tanto jactancia con el nombre, y de que llamamos gente con el nombre y llenamos estadios con el nombre, y que lleguemos a ese día y el Señor diga, aléjense de mí, hacedores de maldad. Eso sí sería lo más triste del mundo. Esta palabra aquí, hacedores de maldad, vamos a buscarla en el interlineal directamente. Voy a buscarla aquí en el interlineal. Voy a buscarla aquí en el interlineal. Interlineal. Mateo. A ver, Mateo 7. Mateo 7, 23. Aquí dice, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Se lo voy a mostrar en la interlineal, mi hermano, mi hermana. Interlineal, ahí está. No estoy inventando nada, ni palabras raras, y que necesitamos muchas leyes de interpretación. Se lo voy a leer solamente en el griego. Y entonces confesaré a ellos que nunca conocí a ustedes. Estén apartando desde mí los obradores de la violación de la ley. Esto es anomía. Ahí está, búsquenlo. En el interlineal de internet, en el interlineal de la cueva, por ahí tengo uno. Busque el interlineal. Mateo en griego. No le voy a interpretar nada. Yo no le voy a interpretar nada. No le voy a utilizar ninguna figura literaria. No le voy a utilizar ninguna regla de interpretación de hermenéutica. Es más, no le voy a hacer exégesis al texto. Ahí está. Léalo usted. Léalo. Apartaos de mí, ustedes hacedores de anomía. Nomos griego, ley. El prefijo a es sin ley. Y aquí de una vez me lo está diciendo, violación de la ley. Y cuando aquí en griego utiliza la palabra nomos, se refiere a la ley de Moisés. Eso viene Mateo 5, de ahí para adelante usted lo puede leer. Cuando Jesús de Nazaret dice, yo no vine a quebrantar la ley, está utilizando la palabra nomos. Yo no vine a hacer anomía, dice Jesús de Nazaret, el judío, no el griego. El griego le pudo cambiar los mandamientos y le puso otros para que usted lo obedezca. Coja los que quiera, con su dios griego, no hay problema. En el monte Olimpo hay muchos dioses. Usted coja la teología de Platón y con base en eso, fúndese ahí su doctrina y predique lo que quiere y siga engañando a la gente. Pero el Señor es muy claro. Y a mí me da tristeza y por eso a veces arde mi corazón. Y yo a veces trato de morderme la lengua
como para no irme tan allá. Mi hermano, mi hermana, mi pastor, por favor, que no llegue usted delante del Señor y le diga así como le está escribiendo a esta gente. Eso sí sería triste, 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 muy doloroso sería. Porque el Señor me está advirtiendo por toda su palabra que obedezca su ley, sus mandamientos y sus instrucciones. Y que dejen de estar malinterpretando a Pablo. Dejen de ser indoctos. No interpreten más a Pablo en ese Pablo griego. No lo conviertan en un Pablo griego. El hombre era judío desde que nació hasta que se murió, porque él así lo expresó. Pertenecía a la casa de Judá. Y nos escribió a nosotros, a los de la casa de Israel, que regresemos, que entremos por la puerta que se llama Jesús de Nazaret, la puerta del redil, porque tiene otras ovejas que están regadas por el mundo y está regando su evangelio, la voz del evangelio, y nosotros estamos escuchando esa voz. Estamos escuchando esa voz, estamos regresando. Mi hermano, mi hermana, sigamos orando, rogando al Señor por todos estos que están escuchando su palabra. Maranata, mi hermano, paz de Cristo.